El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki. Soy totalmente profano en materia de arquitectura, pero he oído decir que en las catedrales góticas de Occidente la belleza residía en la altura de los tejados y en la audacia de las agujas que penetran en el cielo. Por el contrario, en los monumentos religiosos de nuestro país, los edificios quedan aplastados bajo las enormes tejas cimeras y su estructura desaparece por completo y la sombra profunda y vasta que proyectan los aleros. Visto desde fuera, y esto no solo es válido para los templos, sino también para los palacios y las residencias del común de los mortales, lo primero llama la atención es el inmenso tejado, ya esté cubierto de tejas o de cañas, y la densa sombra que reina, tan densa que a veces en pleno día, en las tinieblas cavernosas que se extienden más allá del alero, apenas se distingue la entrada, las pilares. En la mayoría de los edificios antiguos, y lo mismo sucede con las imponentes construcciones como el Kion o los Onyanji, así como con cualquier granja perdida en la profundidad del campo, si se compara la parte inferior, debajo del alero, con el tejado que la corona, se tiene la impresión, al menos visual, de que la parte más maciza, la más alta y extensa es el tejado. Por eso, cuando iniciamos la construcción de nuestras residencias, antes que nada desplegamos dicho tejado como un quitasol que determina en el suelo un perímetro protegido del sol. Luego, en esa penumbra, disponemos la casa. Por supuesto, una casa de Occidente no puede tampoco prescindir del tejado, pero su principal objetivo consiste no tanto en obstaculizar la luz solar como en proteger de la intemperie. Se le construye de manera que difunda la menor sombra posible, y un simple vistazo a su aspecto extremo permite reconocer que se ha intentado que el interior esté expuesto a la luz del modo más favorable. Si el tejado japonés es un quitasol, el occidental no es más que un tocado. Como en una gorra, los bordes están tan mermados que los rayos directos del sol pueden dar en los muros hasta el nivel del tejado. Si en la casa japonesa el alero del tejado sobresale tanto, es debido al clima, a los materiales de construcción y a diferentes factores, sin duda. A falta, por ejemplo, de ladrillos, cristal y cemento para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de lluvia, ha habido que proyectar el tejado hacia adelante, de manera que el japonés, que también hubiera preferido una vivienda clara a una vivienda oscura, se ha visto obligado a hacer de la necesidad virtud. Por eso que generalmente lo que se llama bello no es más que una sublimación de las realidades de la vida. Y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra, y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos. En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio. Al occidental, que lo ve, le sorprende esa desnudez, y cree estar tan solo ante unos muros grises y desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la sombra. Para nosotros, no contentos con ello, proyectamos un amplio alero en el exterior de esas estancias donde los rayos del sol entran ya con mucha dificultad. Construimos una galería cubierta para alejar aún más la luz solar. Y por último, en el interior de la habitación, los shoji no dejan entrar más que un reflejo tamizado de la luz que proyecta el jardín. Ahora bien, precisamente esa luz indirecta y difusa es el elemento esencial de la belleza de nuestras residencias. Y para que esta luz gastada, atenuada, precaria, impregne totalmente las paredes de la vivienda, pintamos a propósito con colores neutros esas paredes enlúcidas. Aunque se utilizan pinturas brillantes para las cámaras de seguridad, las cocinas o los pasillos, las paredes de la habitación casi siempre se enlucen y muy pocas veces son brillantes, porque si brillaran se desvanecería todo el encanto sutil y discreto de esa escasa luz. A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular y que conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros, esa claridad sobre una pared, o más bien esa penumbra, vale por todos los adornos del mundo y su visión no nos cansa jamás. En estas condiciones, es evidente que las paredes enlucidas deben ser recubiertas de un color uniforme para no perturbar esa claridad, aunque el color de fondo puede variar ligeramente de una habitación a otra. La diferencia, en todo caso, solo puede ser ínfima. No será una diferencia de tinte, sino más bien una variación de intensidad,
poco más que un cambio de humor a la persona que mira. De este modo, gracias a una imperceptible diferencia en el color de las paredes, la sombra de cada habitación se distingue por un matiz de tono. Tenemos, por último, en nuestras salas de estar, ese llamado tokonoma, que adornamos con un cuadro o con un adorno floral. Pero la función esencial de dicho cuadro o de esas flores no es decorativa en sí misma, pues más bien se trata de añadir a la sombra una dimensión en el sentido de la profundidad. En la propia elección de la pintura que colocamos ahí, lo primero que buscamos es su armonía con las partes del tokonoma, lo que llamamos un tokoutsuri. Por el mismo motivo, concedemos a su montaje una importancia similar a la del valor gráfico del caligrama o del dibujo, porque un tokoutsuri no armónico quitaría todo interés a la obra maestra más indiscutible. En cambio, puede suceder que una caligrafía o una pintura sin ningún valor en sí misma, colgada en el tokonoma de un salón, esté en perfecta armonía con la habitación, y que esta última y la propia obra queden por ello revalorizadas. Pero, ¿en qué se preguntarán ustedes consiste esta armonía cuando se trata de una obra que es en sí misma insignificante? Reside habitualmente en el aspecto antiguo del papel, el color de la tinta o las resquebrajaduras del armazón. Se establece entonces un equilibrio entre ese aspecto antiguo y la oscuridad del tokonoma o de la propia habitación. Cuando visitamos los famosos santuarios de Kioto o de Nara, nos suelen mostrar, suspendida en el tokonoma de una gran sala al fondo del todo, algún cuadro que dice ser el tesoro del monasterio. Pero es imposible distinguir el dibujo en ese hueco, generalmente tenebroso incluso en pleno día. Por tanto, no nos queda más remedio, mientras escuchamos las explicaciones del guía, que intentar adivinar los trazos de una tinta evanescente e imaginar que ahí, sin duda, hay una obra espléndida. A pesar de ello, se sabe muy bien que existe una armonía absoluta entre esa vieja pintura marchita y el oscuro tokonoma, que en definitiva no importa que su dibujo esté difuminado y que, por el contrario, esa impresión es de lo más adecuada.